Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al Café con Betty Arana. ¿De qué tema vamos a hablar este día, mi gente linda? Vamos a hablar sobre las torturas que recibieron, al parecer, los venezolanos que estuvieron detenidos en el SECOT. Sí, en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo, la prisión más famosa de El Salvador. Al parecer, los deportados venezolanos que mandaron de los Estados Unidos hacia nuestro país, resulta que han testificado y han dado información bastante fuerte en contra del gobierno del presidente Nayib Bukele. De eso vamos a hablar. Tenemos entrevistas que hemos hecho y también tenemos algunos testimonios que hemos tomado de referencia sobre lo que posiblemente sucedió en esa cárcel. Se vienen demandas internacionales, mi gente, y les voy a decir por qué es importante que esas demandas se realicen también. Así que mis amores lindos, les pido por favor que compartan, que le den like a este programa. Es importante que ustedes me apoyen de esa manera y es gratuito, súper gratuito. Así que cuento con ustedes, denle like a este programa, compartan y suscríbanse los que no lo han hecho. Y el que quiera también suscribirse como miembro VIP, lo puede hacer perfectamente. Mi amor lindo, si usted quiere apoyar este canal económicamente, también lo puede hacer a través del super chat o del super sticker aquí en YouTube. Pero si usted dice, no, hombre, le voy a apoyar a la Betty a través del archivo wallet, también lo puede hacer con el número 7208-5560. Repito, con el número 7208-5560, usted también puede apoyar a través del archivo wallet. Pero si de pronto a usted le sale muchísimo más fácil a través del Banco Agrícola, ahí está el número, el 7208-5560. En la app del Banco Agrícola le aparece, cuando va a hacer un depósito, le aparece si lo puede hacer con el número y usted tiene que meter ese número, el 503-7208-5560. Así que, mi amor lindo, apoye este canal, apoye el contenido de verdad, porque aquí en el Café con Betty Arana se dicen las cosas con ovarios y de frente. Lo bueno se aplaude y lo malo se señala. Lo bueno se aplaude y lo malo se señala. Porque lo bueno se aplaude y lo malo se señala aquí en el Café con Betty Arana. Así que iniciamos con el análisis, pero antes disfrutemos de un cafecito, de lo que usted quiera, ¿verdad? Yo de preferencia con un cafecito disfrutamos acá en análisis político, que venga la intro y nos vamos con todos los poderes. Démosle. Decirles pues de que hemos estado bastante sorprendidos de los testimonios que se han escuchado, que andan en las redes sociales con respecto a estos 252 jóvenes que fueron maltratados, al parecer, por custodios en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo en El Salvador. Las torturas que estos jóvenes recibieron fueron desde violencia física, violencia psicológica e incluso violencia sexual. En su mayoría, los 252 deportados de Venezuela a El Salvador habrían sufrido también otras agresiones y violencia sexual en un lugar que le decían la isla dentro del Centro de Confinamiento contra el Terrorismo, el SECOT. Ya se habla de demandas, ya se habla de una investigación profunda por el fiscal general de Venezuela y también se habla de demandas. Los muchachos no han perdido algunos, digamos, la sensatez. Están denunciando en los diferentes medios de comunicación de Venezuela, tanto los locales como internacionales, todo el tipo de sufrimientos que recibieron. Incluso se dice de que se les decía de que nunca iban a ver el sol, que iban a morir allí y que ellos estaban prácticamente condenados a la muerte ahí en el SECOT. Así que vamos a ver el primer video, pero el del fiscal general de Venezuela. Aparte de lo que he dicho,
calculen esto que voy aquí a contar. Casi todos, una gran mayoría, fue abusada sexualmente, agredidos sexualmente por los custodios, cuando los llevaban a la celda de castigo, de una manera que solamente depravados y bajo la instrucción de Bukele, no hay duda aquí. Él ordenó cada una de las acciones al margen de los derechos humanos que aquí estoy narrando. Y lo digo con toda responsabilidad. Golpes diarios y sistemáticos. Cuando reclamaban el por qué los golpeaban sin causa, ¿saben cuál era la respuesta? Les disparaban con los perdigonazos. Muy bien, ahí teníamos las declaraciones del fiscal general de Venezuela, donde prácticamente nos confirma de que los 252 venezolanos que ya están, ¿verdad?, en su patria, fueron torturados de todas las formas existentes, ¿verdad? Tortura de carácter físico, tortura de carácter psicológico y tortura de carácter sexual. Delicadísimo. ¿Cómo espera El Salvador de que estos jovencitos se queden de brazos cruzados? Hemos visto en redes sociales una serie de ataques contra estos jóvenes, incluso burlándose por haber sido víctimas de violencia sexual. Me siento bastante avergonzada de los salvadoreños que hacen esas prácticas, que han hecho esos comentarios bastante de mal gusto en contra de otro ser humano. Aquí, señoras y señores, no es una competencia de dictadores. No se trata de analizar si Maduro es más dictador que Bukele. Aquí se trata de analizar de que estas torturas y estas acciones que se realizaron contra un grupo específico, en este caso los venezolanos, esto no debe de volver a pasar ni en El Salvador ni en ningún otro país. Aquí se está analizando el dolor, el sufrimiento que le ocasionaron a esos jóvenes acusados de pertenecer al Tren de Aragua, cuando se dice que solamente 7 jóvenes de ellos, al parecer, estarían involucrados en delitos. 7 de 252, pero ni siquiera esos 7 estarían relacionados con el Tren de Aragua. Estos muchachos fueron calumniados desde el inicio, desde antes de traerlos a El Salvador. Y ya los torturaron, ya los maltrataron, les hicieron de todo aquí en este país. Y aún así siguen maltratándolos bien feo porque los siguen revictimizando, ¿verdad? Veamos el video número 2 de los links que están ahí en X. Ahí tenemos un testimonio de un venezolano que todos conocimos su nombre, llamado Andri, ¿verdad? Que era un diseñador que fue expuesto de las maneras más horribles también acá y que muy valientemente ha decidido contar su testimonio. Veámoslo. Hernández Romero, cédula de identidad 21.085.759, orgullosamente venezolano. Gracias por traernos de vuelta acá, gracias por luchar por nosotros, por los connacionales venezolanos, pasando tortura, pasando agresiones físicas, agresiones psicológicas. En mi caso particular, fui abusado sexualmente por parte de las mismas autoridades salvadoreñas. Nos custodiaban 24 horas, 7 días a la semana. Por la mente de nosotros, como venezolanos, nos creíamos haber sido muertos para toda la vida. No creíamos que nunca íbamos a volver a ver a nuestros familiares. Es el caso de Andrés, el diseñador que se conocía, ¿verdad? Donde vinieron incluso los abogados a buscar una habeas corpus de parte de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. Sin embargo, estos recursos no fueron admitidos porque la Corte Suprema de Justicia se declaró incompetente para conocer sobre estos casos. Y la Corte Suprema de Justicia tenía razón. Y yo lo dije en algún momento en este programa que difícilmente la Corte Suprema de Justicia iba a resolver al respecto, aunque yo consideraba que tal vez en un caso como el habeas corpus, tal vez sí pudiera conocer, pero la Corte Suprema de Justicia decidió no meterse, ¿verdad? Así que los abogados se fueron todos tristes y pues quedando a la espera de que estos jóvenes salieran en libertad. Se negoció
con ciudadanos para intercambiar. Se negoció un intercambio donde el mismo Nicolás Maduro dijo que había sido una digamos, especie de arreglo entre los Estados Unidos y Venezuela. Nunca se ha aceptado de parte de ellos que el presidente Nayib Bukele hubiera servido de intermediario. Prácticamente el presidente Bukele lo que hizo fue recibir una orden de los Estados Unidos para que dejara en libertad a estos muchachos. Pero alguien se preguntará, pero mira Betty, ¿cómo es posible que si el presidente Bukele no intervino ni nada, por qué los presos políticos que tenía Venezuela fueron a saludar a Nayib Bukele? Es lógico porque ellos tenían que venir al lugar donde estaban los venezolanos. Entonces, El Salvador solamente sirvió de un puente para la negociación, pero nunca fue Nayib Bukele el que negoció. Fue el presidente Maduro a través de Diosdado Cabello y un señor de apellido Rodríguez con los Estados Unidos. También denunciaron otra clase de torturas, incluso saliendo de Secot. Se dice que a la hora que iba a despegar el segundo avión, Bukele les puso unos pick-up para que el avión no despegara, unos Toyotas para que el avión no despegara, y expuso a los venezolanos que iban en ese avión a un calor exagerado porque no pudieron encender los motores en el avión. Eso explica por qué uno de los, venezolanos que luego lo exponen porque bajó en silla de ruedas. Eso explica por qué varios venezolanos que se veían bien cuando se subieron al avión bajaron enfermos, y fue porque los tuvieron 44 minutos encerrados en el avión sin encender motores y expuestos a un calor inmenso. Esta es una especie total de tortura. Pero vamos a analizar desde la perspectiva de un periodista salvadoreño qué es lo que se piensa en El Salvador, claro, ¿verdad? No de las personas que todo aplauden, sino personas con pensamiento crítico, capaces de dar un análisis lo más objetivo posible y basado en la realidad de nuestro país. Pongamos el video número 1 de Leonel Herrera, el periodista que entrevistamos para el análisis de este tema. Pongámonos. Para el Café con Betty Arana, Leonel. Aquí estamos con Leonel Herrera para el Café con Betty Arana. Leonel, vamos a hablar sobre el tema de los venezolanos deportados de los Estados Unidos hacia el Secot. ¿Cómo viste tú la parte donde son traídos estos hermanos venezolanos a una cárcel donde ellos ni siquiera habían cometido un delito en El Salvador? ¿Cómo viste ese proceso? Y quizás al final, ¿verdad? La otra pregunta sería, ¿cómo has visto el proceso de que enviaron, o mejor dicho, rescataron a los venezolanos, incluso, digamos, dando a otros presos políticos que tenían allá en Venezuela? Contame. Hola Betty, gracias por la oportunidad y un saludo para su audiencia. Mire, esto que pasó con el secuestro o detención ilegal de estos 250 y algo de migrantes venezolanos en el SECOP, bueno, hoy está confirmado que la gran mayoría eran simples migrantes, ¿verdad? Que una pequeña minoría, según el gobierno venezolano, tenía antecedentes penales en Venezuela antes de ir a Estados Unidos. O sea que en Estados Unidos nadie era procesado por algún delito. Entonces, digamos, podemos decir, creo yo, que migrantes, ¿verdad? Porque eran la mayoría. Eso nunca debió suceder. Una cosa terriblemente absurda que solo se le puede ocurrir a alguien en una situación de desesperación, de querer ganar impunidad con Estados Unidos y entonces estar dispuesto a hacer cualquier cosa, incluido convertir a nuestro país en cárcel. Es decir, solo alguien en esa posición lo puede hacer y por eso se hizo, ¿verdad? Yo creo que enhorabuena que esto terminó, ¿verdad? Qué lástima que sucedió y qué lástima que se tardó 4 meses en resolverse.
Yo estoy contento por eso, o sea, creo que podemos sentir ahora menos vergüenza, ¿verdad? Eso era una vergüenza nacional, era un bochorno nacional. El Salvador se convirtió para el mundo en sinónimo de cárcel. Vos ponías El Salvador en Google y te salía el secot, ¿verdad? Entonces creo yo que podemos respirar un poquito más tranquilos luego de que este problema se haya resuelto. Dicho esto, yo creo que los principales ganadores, porque ese ha sido un poco el tono del debate, ¿va? ¿Quién ganó y quién perdió en esto? Entonces, como para sumarnos a esa tendencia de la discusión, yo creo que los primeros ganadores son los propios venezolanos que fueron liberados, que sufrieron vejaciones. Ahora, por los testimonios que están contando, ¿verdad? Podemos saber que ciertamente ahí se cometen abusos, ¿verdad? Creo que ellos son los primeros ganadores, ellos, sus familias, ¿verdad? Creo yo que políticamente el gobierno de Venezuela es el gran ganador, ¿verdad? El gobierno de Maduro ha tenido un triunfo, ha demostrado que tiene el pragmatismo de gestionar con un gobierno de signo político opuesto como el de Donald Trump, ¿verdad? Ha dejado momentáneamente sin discurso a la oposición venezolana, el gobierno de Maduro. Incluso creo que la imagen internacional de Venezuela ha mejorado, porque si todo el mundo veía mal el secuestro de los migrantes en Secop y Venezuela lidera la liberación, entonces, bueno, Venezuela es visto como el redentor y el justiciero en este momento, ¿verdad? Porque no es cierto que ha sido el presidente Bukele, en mi opinión, el gestor de esto, ¿verdad? No, primero porque no creo que a él le haya interesado resolverlo, ¿verdad? Porque ellos lo estaban viendo como un negocio, o sea, ellos creían que podían continuar con eso. De hecho, hay una entrevista donde Félix Ulloa, el vicepresidente, dice que El Salvador puede especializarse en dar servicios carcelarios y que le puede ofrecer a cualquier país del mundo, ¿verdad? Ese servicio, ¿verdad? Y hacer negocio, y dado que se tiene la infraestructura de ese COT. Ahí teníamos las declaraciones de Leonel Herrera con respecto, ¿verdad?, a los intereses que perseguía, el presidente Nayib Bukele con el caso de tener a gente acá de otros países en nuestras cárceles, ¿verdad? De hecho, relacionaba una entrevista que tuvo el doctor Félix Ulloa, vicepresidente de la República, donde él mismo aceptaba de que las cárceles prácticamente se habían vuelto un negocio, ya que se podía vender los servicios del SECOT hacia otros países incluso. De hecho, escuchábamos a cada rato donde países como Ecuador, Perú, andaban incluso diciendo que iban a contratar servicios de El Salvador para mandar a sus presos, ¿verdad? A sus presos al SECOT. Ustedes saben que yo siempre me opuse, nunca me ha gustado la idea de que El Salvador se tome como el basurero de la delincuencia internacional, ¿verdad? Entendiendo de que estos jóvenes nos los habían señalado como unos grandes, peligrosos delincuentes internacionales que integraban una estructura criminal organizada llamada el Tren de Aragua. Cuando vimos estos jóvenes y ahora lo que hemos conocido de ellos, nos damos cuenta que todo fue una calumnia, una gran mentira de los Estados Unidos y de El Salvador. Y todavía El Salvador se jacta de estarlos revictimizando, ya que los entregó, todavía los siguen atacando. ¿Hasta cuándo, digo yo? ¿Hasta cuándo? No les bastó todas las torturas que les hicieron allí en el SECOT, sino que también los tienen que seguir hostigando y haciéndoles acoso de carácter digital a esos jóvenes que han tenido la valentía de decir lo que les pasó adentro de esa cárcel, cuando no cometieron delitos, cuando son personas inocentes y que su único pecado
ha sido ser venezolanos, ¿verdad? Vamos a poner el siguiente video, ¿verdad? De la entrevista con Leonel Herrera para seguir conociendo su opinión al respecto. La lista de oro podría estarse cayendo, ¿verdad? Se cae un negocio, ¿verdad? Se cae un negocio, además de que se cae un mecanismo de generar simpatía, impunidad con el gobierno de Estados Unidos, porque hoy eso se cayó, ya no va a venir otro avión de prisioneros a SECO, ¿verdad? Entonces, yo creo que es el gobierno venezolano el principal, luego Estados Unidos. Yo creo que Donald Trump es ganador también porque se le había convertido en un problema, ¿verdad? Trump tenía problemas con el sistema judicial en Estados Unidos y no hallaba qué hacer, entonces, bueno, se pone de acuerdo con Venezuela y de paso saca a sus prisioneros que tenía en Venezuela. Yo creo que el presidente Bukele, yo no sería tan duro en decir que Bukele no pintó nada en esto. Probablemente en alguna negociación participó, quizás más adelante, si hay algún resultado, vamos a conocer en qué estuvo, ¿verdad? Pero lógicamente no fue la negociación principal, ¿verdad? No fue la negociación directa. Yo creo que creo que el simple hecho de que a él le hayan permitido que los presos Estados Unidos que venían de Venezuela pasaran y hablaran con él, ese acto propaganda, bueno, en comunicación sabes que eso se llama mitigación de daños. Mitigación de daños. Para que tu imagen no quede tan mal parada de que no tuviste nada que ver en esto, hagamos este showcito propagandístico. Entonces, digamos, en algo creo yo que lo tomaron en cuenta, además de toda la coordinación que seguramente hubo que hacer con él para concretar la liberación de los prisioneros. ¿Tú crees que este caso, que ya se habla de demandas, de hecho ayer el fiscal general de Venezuela denunciaba, ¿verdad?, ante la comunidad internacional incluso las posibles 252 demandas en contra del gobierno de El Salvador? ¿Tú crees que esto afectaría la imagen no solo del presidente Bukele, sino la misma imagen de nuestra patria? Pues, ¿crees que todo lo que estamos conociendo, ¿verdad?, los testimonios que son bastante fuertes, hay muchos casos que son bastante fuertes, se habla incluso hasta de violaciones sexuales, ¿tú crees que esto le va a traer todavía más repercusión negativa a nuestro país? Sí, yo creo que sí. De hecho, ahorita hay un lastre, ¿verdad?, en la imagen no solo del presidente, ¿verdad?, como un carcelero, sino que del país como cárcel, ¿verdad? Y ese mote ya no nos lo quitamos tan fácilmente. Ahora, yo creo que para el presidente sí puede haber consecuencias, es decir, el hecho de que los migrantes hayan sido liberados no le exime de la responsabilidad que tiene por los abusos que se pudieron haber cometido ahí, ¿verdad? Es decir, el secuestro, torturas. Él dice, Leonel dice que posiblemente Nayib Bukele pudo haber sido parte de la negociación. Sabemos que Nicolás Maduro y el mismo Diosdado Cabello, incluso el señor Rodríguez, han dicho que Bukele no tuvo nada que ver en las negociaciones. Pero sí hay una parte donde nos parece curioso, de que es donde se presentan los presos políticos aparentemente que eran de los Estados Unidos y que Maduro los tenía como presos políticos y que fueron liberados, fueron parte del intercambio y llegaron a casa presidencial el mismo día. Entonces yo entiendo, ¿verdad? Pero este es mi análisis, no quiere decir que sea cierto, mi hipótesis, esta es una hipótesis, no quiere decir que sea cierto. Yo pienso que como aquí en El Salvador era donde estaban los venezolanos, entonces el intercambio tenía que darse aquí. Ellos venían a traer a los venezolanos y traían también a sus presos políticos. El intercambio se tenía que dar aquí, no se iba a mandar a los Estados Unidos, tenía que ser aquí, ¿verdad? Porque aquí era donde estaban los venezolanos. Aquí era donde estaban los venezolanos. Entonces, el factor intermediario tenía que ser aquí. Porque si Venezuela decía, no, los Estados Unidos lo tienen que venir a traer acá a Venezuela, a sus conciudadanos, y allá Bukele con los 252 deportados de Venezuela los tienen que traer de allá para acá. Entonces, no, el caso tuvo que hacerse en el medio. ¿Y dónde era en el medio? Era en El Salvador. Por tanto, los
presos políticos de los Estados Unidos o los ciudadanos americanos que estaban allá en Venezuela, dicen que también había un uruguayo, me parece, esos tenían que mandarlos acá a El Salvador, porque era aquí donde estaban los venezolanos. El intercambio tenía que darse acá en El Salvador. Y por supuesto, ¿verdad? Lo que Leonel dice, y yo también estoy de acuerdo con eso, para no dejar tan mal parado a Nayib Bukele, tenían pues que dar las muestras ahí de agradecimiento los presos políticos estadounidenses liberados, ¿verdad? Entonces era como para lavarle un poco la carita. Pero en las últimas noticias que se han dado, incluso las últimas horas, los Estados Unidos habría dicho de que en ningún momento se autorizó las torturas. En ningún momento. Entonces prácticamente están dejando solo a Nayib Bukele. Las torturas de las que 252 venezolanos hablan, que es imposible que sean mentiras, esas torturas, señores, las va a tener que pagar el presidente Nayib Bukele y los Estados Unidos lo ha dejado prácticamente solo. Si los Estados Unidos acepta que iba dentro del paquete incluso violar a esos 252 jóvenes, los Estados Unidos se meten en un gran problema. Se meten en un gran problema. Entonces, si lo hubiese hecho, que yo dudo que lo hubiese hecho, pero si lo hubiese hecho, los Estados Unidos se meten en un gran problema. Pero al parecer, la decisión de torturar, de afectar psicológicamente, físicamente e incluso llegar a niveles de agresiones y lo que es peor, de violaciones sexuales, fue decisión del mismo director de centros penales, al parecer. ¿Y de quién recibe órdenes el director de centros penales? Del presidente Nayib Bukele. Eso, señores, no está sucediendo solo con los venezolanos. Eso también está sucediendo con los connacionales. Pero quiero que terminemos de ver la entrevista con Leonel Herrera para poder continuar con lo siguiente. Entonces, lo que ha sucedido es que los delitos ya no se continuaron, pero ya se cometieron. Eso quiere decir que las demandas igualmente proceden, ¿verdad? Probablemente el gobierno de Venezuela no lo haga, pero sí los familiares, sí sus abogados, sí las organizaciones que habían estado. De hecho, en las Naciones Unidas había advertido al gobierno salvadoreño. Semanas antes, Naciones Unidas le dijo al gobierno salvadoreño: ustedes podrían estar violando leyes internacionales, podrían estar cometiendo delitos de lesa humanidad. Es decir, la posibilidad de que estas demandas sean viables está, ¿verdad? Porque se cometieron delitos, las mismas Naciones Unidas de alguna manera lo previno. Entonces, es muy probable que haya demandas en cortes penales internacionales, ¿verdad? Por el secuestro de estos venezolanos en SECOP, inclusive por salvadoreños que están detenidos ilegalmente en el régimen de excepción, ¿verdad? Es probable que en las cárceles salvadoreñas, porque eso hay que decirlo, fueron liberados los venezolanos del SECOP, pero en el sistema penitenciario salvadoreño se siguen violentando los derechos de muchas personas inocentes, ¿verdad? Entonces ahí pueden haber torturas, pueden haber otros delitos que constituyen crímenes de lesa humanidad, y también el gobierno podría ser demandado por lo que está sucediendo en el régimen de excepción con personas inocentes en las cárceles. ¿Tú crees que el caso de Venezuela, que son 252, digamos, víctimas que se convierten en testigos, ¿verdad?, de los vejámenes y de las torturas que existen en el SECOP, también que el mismo Estatuto de Roma describe en el artículo 7, ¿verdad?, como crímenes de lesa humanidad? ¿Tú crees que eso puede servir también como hechos probatorios en algún momento para probar en el caso de que un salvadoreño, porque puede ser un salvadoreño, pueden ser dos, pueden ser tres, pero que de pronto pueden ser salvadoreños que vayan incluso a demandar internacionalmente al presidente? ¿Tú crees que también eso puede servir como para amarrar, digamos, el caso de que en El Salvador se están cometiendo todas esas aberraciones, ¿verdad?, y se están violentando los tratados internacionales que se han firmado? Fíjate que a mí me llamó la atención cuando Diosdado Cabello
que es el segundo al mando en el chavismo en Venezuela, dice que no querían que despegara el avión, que le ponían vehículos a la pista para que no saliera. Yo creo que si eso es así, en el fondo el gobierno salvadoreño sabía que ahí estaban yéndose 252 testigos. 252 testigos. Y a eso el gobierno le tiene miedo. Mira, ¿por qué meten preso a Fidel Zavala? Porque él denunció los abusos en las cárceles. Entonces vuelven a meter preso a Fidel Zavala para evitar su testimonio. ¿Por qué quieren regresar a los jefes de pandillas que están en Estados Unidos? Para que no testifiquen allá en juicios. ¿Por qué procuran que nadie salga de las cárceles del régimen de excepción? Si no es muertos, ¿verdad? Cuando hay algunos reos que logran carta de libertad, ¿por qué no lo sacan a pesar de eso? Porque no quieren que salgan testigos. Entonces este gobierno le tiene pánico a los testigos y probablemente esa era una de las razones por las que no los querían sacar o dejar ir. Entonces claramente, de acuerdo contigo en que estos testimonios son sin duda elementos importantes para eventuales demandas internacionales. Así como lo decía, ¿verdad?, Leonel Herrera, con respecto a que estos 252 venezolanos no solamente se convierten, ¿verdad?, como víctimas y testigos al mismo tiempo para sus propios casos. O sea, tanto el testimonio de uno le sirve para probar los otros casos. Todos se convierten en testigos de los 252, digamos, víctimas que se han ido del país, porque no son de acá, obviamente, y son personas inocentes, fueron maltratadas, fueron llevadas a prisión como si ya hubiesen sido condenados en un proceso, cosa que no había sucedido. El Salvador se metió en un lío grandote, mi gente. Entonces, se da una última, digamos, acción de tortura. Y esa última acción de tortura se da cuando se le cruzan los vehículos al avión para que no despegara digamos, en la segunda tanda que llevaba de estos jóvenes. Y los expone, como lo dije anteriormente y lo acaba de decir Leonel también, los expone a un sobrecalentamiento del avión y que mucha gente, si hay alguien asmático, puede desmayarse, gente con problemas de diabetes y problemas del corazón o simple y sencillamente, o sea, no soportas el calor, te pueden pasar miles de cosas. Por eso es que vimos venezolanos bajando incluso en silla de ruedas, porque habían vivido la última tortura al momento de despegar el avión. Así que yo le digo a usted, deje de andar acosando a estos jóvenes, ya basta, ya sufrieron demasiado por culpa de la mala decisión del presidente Bukele, ya sufrieron demasiado, dejen de molestarlos, ya es suficiente. Usted no sabe el karma que se está llevando por andar criticando sin saber. Los jóvenes no son enemigos de nadie, ellos fueron víctimas de un par de locos que creen que todo lo pueden arreglar violentando derechos humanos. Entonces, el asunto es, se convierten también en testigos de los casos de tortura que están sucediendo con los locales, de los salvadoreños o de nuestros conciudadanos que están recibiendo tratos inhumanos dentro de las cárceles, sobre todo los inocentes. De las más de 400 muertes, para ser exacta, creo que son 425 muertes las que van ahorita, las que conocemos dentro del sistema penitenciario. Y es que el SECOT es el penal que se conoce de El Salvador, pero realmente hay otros penales donde se está torturando a la gente al nivel de llegar prácticamente al hospital a morir. Y son más de 425, porque hay personas que se les ha dado su carta de libertad, donde fueron absueltos, en algunos casos, donde han sido sobreseídos, y esos muchachos o esos, digamos, presos, por decirlo así, no han sido entregados a sus familias. Aparte de eso, se habla, señores, de fosas, de
personas enterradas en los penales. Incluso hubo un venezolano que también habló de fosas comunes adentro del penal. Entonces, cuando un juez no es, digamos, obedecido en la resolución que da de la libertad de una persona, señores, ahí está pasando algo. Eso es desaparición forzada, que también es otro crimen de lesa humanidad, y posiblemente también haya un homicidio atrás de eso. Todos esos errores los hemos venido diciendo que Nayib Bukele los debe corregir, pero no los corrige. No los corrige, no sé por qué razón. El punto es que esos 252 venezolanos serían una prueba latente, serían testigos latentes de que en estos centros penales de El Salvador se cometen crímenes de lesa humanidad. Veamos el video número 3, ¿verdad? El link, donde el presidente Nicolás Maduro también nos dice lo siguiente. Mira, vamos a poner la imagen de los muchachos allá viendo el con Maduro más. Ajá, muchachos. Mira, esa camisa es, ¿qué estilo? Una moda, mira. Van a imponer su moda, el estilo, mira. Mira, esa camisa se las compró Diosdado. Que Dios me lo bendiga, muchachos. Que Dios me lo bendiga. Esa imagen, de la quería compartir, es donde Nicolás Maduro nos muestra un video de los 252 venezolanos liberados, ¿verdad? Muy felices ya en su patria querida. Bueno, mi gente linda, esto ha sido, ¿verdad? Digamos, el análisis de esta tarde o de esta noche, por decirlo así. Pero antes de finalizar, quiero decir estas palabras. Las demandas internacionales que vienen en contra de El Salvador y obviamente en contra de Nayib Bukele es lo que lo tienen nervioso. Esperemos no se vaya a vengar, ¿verdad?, con la resistencia o la oposición de El Salvador, porque siempre pasa. El punto es que esas demandas son necesarias. Son necesarias. Ningún ciudadano venezolano debe de quedarse con el sufrimiento obtenido injustamente. Tienen que proceder a buscar justicia y, si es preciso, una indemnización por daños y perjuicios contra El Salvador y los Estados Unidos. Si yo fuera venezolana, yo los demandaría a los dos, a los Estados Unidos y a El Salvador. Los demandaría a los dos. Y trataría de limpiar mi nombre, porque aquí a esos jóvenes se les ha calumniado desde el inicio y todavía se les sigue calumniando. Y qué vergüenza que sean salvadoreños también parte de eso. Qué vergüenza. Deberían de disculparse por el daño ocasionado a esos seres humanos, porque al final también son nuestros hermanos latinoamericanos. Y eso no se hace. Primer punto. Segundo punto, porque dejaría en evidencia la tortura denunciada que se les está haciendo a salvadoreños inocentes. Incluso se habla de muertes, como lo decía hace un momento. Entonces les voy a decir, ¿por qué razón son necesarias estas demandas internacionales ante la Corte Penal Internacional? Son necesarias, primero, porque toda víctima tiene derecho a la reparación del daño y a proteger y limpiar su nombre. No importa si es venezolano, si es salvadoreño, de donde sea, todo ser humano tiene derecho a la dignidad y al respeto. Segundo punto, Venezuela tiene que apoyar a esos jóvenes, luchar por ellos para que Venezuela imponga respeto. Porque no solamente le dañaron a sus jóvenes, han pisoteado a su país, han pisoteado la bandera venezolana, estos dos señores.
y nadie tiene derecho a andar pisoteando banderas de otros países, prácticamente si no se la deben. Esto fue innecesario, Bukele. Esto fue innecesario. No teníamos ningún derecho ni ninguna obligación de meternos en esos zapatos que lo único que han hecho, Bukele, es sacar tu verdadero rostro. Venezuela debe de exigir que se le trate con dignidad y respeto, para que eso a los venezolanos no les llegue a pasar. Tercero, se debe de marcar un precedente en El Salvador y en el mundo, porque es la primera vez que un país recibe deportados, tratados como delincuentes, cuando no tiene ninguna competencia legal ni competencia territorial para tratar el tema. Las cárceles, señores, también dependen de una competencia de territorio. Los venezolanos no cometieron delitos aquí en El Salvador, no tenían que ser juzgados ni procesados en las cárceles de El Salvador. Entonces, esto debe de quedar como precedente para que a ningún gobernante, sea de El Salvador o de otro país, se vuelva a atrever a hacer semejante acción tan aberrante. Eso, señores, es un claro crimen de lesa humanidad y por eso no debe de quedar en la impunidad. Ningún caso, ninguno de los 252 se debe de quedar sufriendo la impunidad. Cuando ellos demanden, se están dando respeto a sí mismos, dándole respeto a su patria y evitando que otro grupo de seres humanos, sea de su país o de cualquier otro país, vuelva a pasar por lo que ellos pasaron. Y también ayudaría a que El Salvador recupere un poquito de derecho, porque lo mismo que les han hecho a esos venezolanos, también se los están haciendo a salvadoreños. Así que también de las acciones de los 252 venezolanos, también depende que El Salvador tenga justicia con nuestros conciudadanos. Amores lindos, cuídense mucho y nos vemos mañana, primerito Dios. Muchísimas bendiciones.